Hay ciertas experiencias, cierto conocimiento, cierta sabiduría que solamente la transmites de persona a persona y eso es irreemplazable. En el caso de la inteligencia artificial, estamos encontrando las formas dentro de este ADN que tienen las universidades para hacerle frente. Es decir, hay todo un debate de inteligencia artificial con derechos de autor. Tú no concibes una universidad sin derechos de autor porque produce investigación. Estos profesores, sobre todo en lugares alejados, ¿no? Estos profesores del altiplano, en la selva, son realmente héroes, muchas veces olvidados por el estado en donde tú ves una profunda vocación, porque si hay una carrera en donde tú notas claramente una profunda vocación, es la educación. A mí me gusta mucho que parte de lo que significa educarse, significa querer a tu país. Sin peruanidad no hay Perú y sin Perú no tenemos futuro. Y antes de empezar te recuerdo que tienes que suscribirte a nuestras redes. Peruano Camiseta, esta es una oportunidad y todos tenemos que sumar. Hola mi querido Perú, soy el profe Marco Loredo Mola y este es tu programa Perú Potencia. ¿Y quién nos acompaña el día de hoy? Su nombre es Mauricio Novoa. Él es decano de la Facultad de Educación de la UPC y PhD de la Universidad de Cambridge. Ha impulsado la investigación y la reflexión académica desde una perspectiva interdisciplinaria. Desde la UPC viene trabajando en formación de nuevos líderes y en iniciativas que llevan la educación más allá de sus propios estudiantes. Más de 58.000 docentes de colegios públicos ya han sido capacitados y también desarrollan programas dirigidos a directores y jóvenes. Hoy vamos a conversar sobre cómo podemos hacer de la educación una herramienta para transformar a nuestro Perú. Vamos a conocerlo. Mauricio, muchísimas gracias Encantado, por venir Marco. a la mesa potente. Encantado, encantado. Mauricio, un referente en educación a nivel nacional e internacional, ¿sí o no? Bueno, te digo, eso soy muy escéptico de esos logros porque es leer como tu obituario. Así que lo que prefiero decir es que soy un enamorado del Perú. Creo, como decía José de Ribagüero, que el Perú es la patria primogénita de América y además somos una supernova cultural y eso es lo que hace que el Perú sea tan especial. El Perú no es cualquier cosa entre las naciones. O sea, el mismo nombre del Perú, vale un Perú, hay una cosa que es muy evocativa, ¿no? Pocos países tienen ese tipo de referencias incluso en la literatura. Entonces, creo que eso hace que sea muy especial ser ese peruano. Y además que a mí me gusta mucho el nombre de tu programa Perú Potencia, porque evoca la frase de Basadre, ¿no? Perú Promesa. Entonces creo que eso es muy bonito, creo que es muy hondo y que refleja esta enorme capacidad de la peruanidad y de los peruanos, ¿no? Maravilla de país tenemos, ¿no? Una maravilla. Y vamos con la primera pregunta que en parte me ha respondido. ¿Cómo potenciamos al Perú, Mauricio? ¿Cuál es tu ángulo? Mira, el Perú, como te digo, es una supernova cultural. La peruanidad es algo extraordinario y eso lo prueban las trayectorias y los logros de los peruanos que nos han precedido. Pero yo creo que lo que necesitamos en este momento es formas en donde toda esta energía vital, todo este torrente cultural, de conocimiento, de talento peruano se explaye de una manera adecuada, exponiendo al bien común
como objetivo de hacer las cosas. Y en los últimos años creo que hemos visto un país en donde quizás ha privilegiado la política sobre los problemas o los desafíos que tenemos como país. Pero si tú tienes al bien común como norte, y esto significa, en términos concretos, eliminar trabas estatales, dejar que las cosas se hagan, quitar un poco hay creo que una sobrepolitización en general de la sociedad peruana frente a los desafíos que tenemos. Si tú no entiendes la política como servicio y como forma de alcanzar el bien común de los ciudadanos, que los ciudadanos estén mejor luego de tu gestión, entonces quiere decir que no hemos entendido nada. Y nosotros tenemos muchos ejemplos de eso. O sea, el Perú luego de la guerra con Chile estaba destruido. No había un sol en la caja fiscal. Las empresas, en ese momento, lo que hoy día conocemos como agroindustria, estaba destruido. No había marina, no había ejército. Y unos años después, 1889, pasamos a tener un boom económico. Increíble. El país, lo digo junto con mi papá, que siempre lo comentamos, el Perú tiene formas increíbles de solucionar sus problemas. Sí. Mauricio, el mundo también, de hecho, está cambiando muy rápido. Quiero ir a tu tema en específico. ¿Cómo estamos preparando a nuestros jóvenes para adaptarnos? Mira, yo creo, lo cual es evidente, quizás el desafío más, digamos, presente que tenemos es el de la inteligencia artificial. Y yo creo que nosotros, por lo menos desde la universidad, debemos ver con serenidad esto, en el sentido que a lo largo de su larga historia, las universidades desde el siglo XII en Bolonia han sido testimonios de muchísimos cambios. La imprenta, por ejemplo, o sea, la razón por la cual la Universidad de Bolonia fue lo que fue es que ellos tenían la única copia del Digesto, de Derecho Romano. Entonces tenías que ir a estudiar a Bolonia porque ahí estaba el libro. Y la transmisión de conocimiento se da por los apuntes de los estudiantes que van a sus sitios de origen y se fundan las universidades luego. Las universidades hemos pasado por las guerras de religión, que fueron feroces. Hemos pasado por la revolución industrial. Hemos pasado por las grandes transformaciones del siglo XX, de las ideologías. Se ideologizaron las universidades en la Unión Soviética. Y sin embargo estamos aquí. Entonces creo que uno no debe tener una especie de presentismo en el sentido de decir que esto ya es lo final. Siempre es así, ¿no? Somos instituciones, las universidades, profundamente resilientes, y en ese sentido, en el caso de la inteligencia artificial, hemos encontrado las formas, o estamos encontrando las formas, dentro de este ADN que tienen las universidades para hacerles frente. Es decir, hay todo un debate de inteligencia artificial con derechos de autor. Tú no concibes una universidad sin derechos de autor porque produce investigación. Tú no puedes entrar al debate de la inteligencia artificial o de su uso sin un profundo conocimiento ético. Eso está, digamos, en el caso de la UPC, está eso programáticamente. O sea, parte de nuestra misión es formar ciudadanos éticos. Entonces, es eso que en el fondo es una aplicación de las humanidades, y humanidades en el sentido de algo que te educa el espíritu, y que son parte de la universidad desde su fundación. Paradójicamente son las mismas herramientas, 1000 y pico años después, que nos van a ayudar a enfrentar este desafío. Yo estoy muy contento con la UPC, lo digo de manera personal, mi hijito ha ingresado ahí. Ah, qué bueno. Ustedes tienen una certificación súper premium, ¿no? Perdón que haga este paréntesis, pero... Sí, no, estamos acreditados por WASC, que es quien acredita a Berkeley, por ejemplo. Somos la única universidad en el Perú que tiene
esta acreditación, que es una acreditación internacional. Y no es una exigencia del Estado. No es una exigencia del Estado. Entonces, eso es algo que es un esfuerzo que nosotros desde hace mucho tiempo, digamos, decidimos hacer porque realmente creemos en los estándares. Y si tú mismo te fijas tus estándares, nunca vas a terminar bien. Entonces, por más que son procesos muy complejos, pero al mismo tiempo muy, muy interesantes. Y costosillos también. Y costosos también. Esto ya es algo que es parte del digamos, ADN de la universidad, ¿no? Regresando al Sí. tema educativo, estamos hablando de alumnos, es complejo, ¿no? Pensar en las capacidades que necesitan nuestros chicos para el futuro. Pero vámonos un rato al profesor, porque ahora la IA, pues claro, te hace resúmenes, te explica el video. ¿Cuál es o qué lo hace irreemplazable en este momento al profesor? Mira, aquí yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es entender que incluso desde el comienzo de las universidades hay un trabajo que hace el profesor y hay un trabajo que hace el alumno. Es decir, parte de tener este tiempo en la universidad es tener un tiempo para la lectura, la reflexión, o sea, hay ciertas cosas del proceso universitario que son autónomas, o sea, y por eso que uno siempre le dice a sus hijos que debe aprovechar estos 5 años que tenemos en el sistema peruano, por lo menos, que además es algo que se debería revisar. Digamos, tú no puedes tener en Europa las carreras duran 3 años, o sea, el bachillerato dura, digamos, 3 años. Acá se han puesto 5, ¿no? Digamos, a partir de la regulación estatal, ¿no? Pero bueno, en donde tú no solamente vas a recibir clases de profesores, sino tener un tiempo, digamos, de educación autónoma, ¿no? De lecturas autónomas, etcétera. Y en ese sentido, digamos, en el lado del docente, yo creo que es fundamental porque, digamos, primero que hay ciertas experiencias, cierto conocimiento, cierta sabiduría que solamente la transmites de persona a persona. Y eso es irreemplazable. No hay como la idea de maestro. No es alguien que necesariamente te enseña una serie de cosas técnicas, sino viene de magisterio. O sea, hay un magisterio en el profesorado. Entonces, eso hace que las universidades tengan deberían tener todo un programa para los profesores, para entender cuáles son las necesidades. Hoy día mucho, sobre todo en la pandemia, incluso cuáles son las necesidades, digamos, de salud emocional de tus profesores, que estén permanentemente capacitados, que tengan cierto orden al momento de impartir las clases. No es esta cosa que es un espacio libre en donde puedes decir lo que tú quieras, tienes que seguir un sílabo. El mismo nombre sílabo es una palabra en latín. O sea, desde el comienzo de la universidad hay este sistema. O sea, no eran cátedras en las cuales tú podías hablar de lo que te daba la gana. Tenías que seguir un curso de estudio, ¿no? Curso viene de cursum. Entonces, eso yo creo que es fundamental. Entonces, digamos, otra vez, hoy día un profesor tiene como competencia, claro, las redes sociales, las distracciones, etcétera. La idea que lo que, digamos, puede estar diciendo lo puedes encontrar en un formato, digamos, electrónico o digital. Pero otra vez, yo creo que son los mismos, o sea, hay algo de novedad, pero hay algo que también siempre ha existido en las universidades a través de su historia. Por eso es que digamos, es muy emocionante porque formas parte de una institución, de un tipo de institución que tiene un ADN que empezó el siglo XII.
y que básicamente es el mismo. Entonces somos entidades muy resilientes. Con el gran Mauricio Noboa de la UPC. Vámonos a un corte rapidito y regresamos. Queremos saber qué cosas están haciendo afuera que podríamos aplicar en el país. Perfecto. Ya regresamos. Perú Potencia llega gracias a Fundación Romero y Grupo DC. Con el gran Mauricio Noboa, decano de la Facultad de Educación de la UPC. Mauricio, seguro tienen referentes de afuera o están aplicando programas que ayuden de manera transversal a nuestro país. Cuéntame un poquito de eso. Mira, parte del propósito de la UPC es fomentar dos cosas, el liderazgo y la innovación. Y en ese sentido tenemos varias iniciativas que además históricamente, porque no son programas fundados antes de ayer, que nos conducen a eso. Uno que es muy bonito y es el programa que tenemos con la Fundación Romero y el Ministerio de Educación. Hemos dado $250,000 de becas en lo que va del programa, impactado positivamente a 58,000 profesores. Esto se ha extendido en un programa también de capacitación para directores, en un entendimiento otra vez del que recibe mucho también tiene que dar mucho. Nosotros somos una universidad privada y entendemos que nuestro rol también es devolver a la sociedad. Y por otro lado, en términos de innovación, que es otra de las cosas que desde su fundación la universidad ha enfatizado muchísimo. Tenemos, que este año cumple 30 años, el Premio Creatividad Empresarial. Y yo creo que esto nos ha permitido tener, por un lado, una radiografía del emprendimiento en el Perú. O sea, qué cosa es lo que se hace en términos de innovación. Entonces, como experiencia en sí misma ha sido muy interesante. Creo que se innovó en su momento de incorporar también los proyectos de innovación del Estado, porque con las reformas de los 90 el Estado se transformó y pasaron a hacer cosas. Entonces es un muy lindo modelo en donde sabemos todos los años qué están haciendo las empresas para innovar, y el Estado también, gobiernos regionales, municipales, unidades adscritas, con proyectos muy, muy lindos. Me ha tocado estar un par de veces de jurado y es muy como revitalizante ver este Perú haciendo cosas, ¿no? Perú Potencia. El Perú Potencia, ahí lo ves, ves el Perú Potencia de parte de las empresas y el Perú Potencia de parte del Estado. Y ahí el impacto, o sea, hemos reconocido más de 780 emprendimientos en el Perú. Y es otra vez algo con lo cual nace la universidad. Y en el caso de mi carrera, mi facultad, la Facultad de Educación, hace un cuarto de siglo tenemos el CIE, que es el Congreso Internacional de Educadores, y la idea en un magisterio en el Perú muy empobrecido culturalmente, en donde no se miraba hacia afuera, no se miraban las iniciativas, qué estaba pasando en el mundo. Nosotros empezamos a traer expertos que estaban haciendo, digamos, en ese momento cambiando los conceptos de educación en el mundo, traerlos a la universidad, e invitábamos profesores de primaria y de secundaria para poderlos capacitar. Entonces eso ha sido todavía es a comienzos de año cada vez, porque es durante las vacaciones de los profesores y ahí hemos traído gente realmente de las mejores universidades, es decir, desde Finlandia y Singapur
que son dos líderes en el tema educativo, hasta por su Harvard, por supuesto Cambridge, Oxford. ¿Todos los años organizan? Todos los años se hace, sí. Es una iniciativa que, o sea, otra vez, es muy... es una cosa muy bella ver las interacciones que se da y el impacto que tiene, porque además todo lo que sea con educación, sobre todo educación primaria y secundaria, el efecto multiplicador es inmenso. Son literalmente millones de alumnos que se ven beneficiados por eso. Y otra iniciativa muy importante es Protagonistas por el Cambio, en donde reconocemos los proyectos con impacto ambiental y social de jóvenes en todo el Perú. Esa es una iniciativa que tiene 15 años. No necesariamente en la universidad. No. Esto está abierto a todo el mundo, en fin, a todos los que quieran postular, ¿no? Desde que se fundó esta iniciativa son más de 150 proyectos los que se han reconocido. Entonces, otra vez, el tema de la innovación, entender que sin ella no puede seguir adelante, es algo que yo te diría que es cotidiano en la UPC, y además creo en un país con una tasa relativamente baja de institucionalización, estas iniciativas han resistido el paso del tiempo, ¿no? En el caso de los profesores peruanos, hay muchos de ellos que son héroes anónimos. Son héroes, estos profesores, sobre todo en lugares alejados, ¿no? Estos profesores del altiplano, en la selva, donde hay estos colegios multiedad, en donde claro, hay varias edades en un solo salón. En un solo salón hay varios años. Y el profesor dicta todos los cursos. Todos los cursos, porque no hay otra forma. O sea, son realmente héroes, muchas veces olvidados por el estado, en donde tú ves una profunda vocación, porque si hay una carrera en donde tú notas claramente una profunda vocación, es decir, que no la puedes estudiar si no tienes una profunda vocación, es la educación. Y además en manos de los profesores está el futuro del país. No hay futuro sin educación. Entonces, estos ejemplos, digamos, extraordinarios son una suerte de faro para el magisterio peruano, y al mismo tiempo creo que una clarinada de que es un sector que todavía necesita reformas profundas, ¿no? Con el gran Mauricio Noboa nos vamos a un corte y regresamos, ¿te parece? Perfecto. ¿Te la está pasando bonito? Maravillosamente. Eso, ya regresamos. Vamos con las conclusiones con el gran Mauricio Noboa. Primera conclusión: el bien común debe primar en la forma de hacer las cosas. Segunda conclusión: debemos desarrollar, por favor, ciudadanos éticos y empáticos. Tal cual. Y tercera conclusión, muy valioso: los estándares son clave para las empresas, para las universidades, para el mismo Estado. Debemos colocarnos estándares de afuera, ¿no? Que haya alguien que nos esté supervisando o que nos diga dónde... De manera independiente. De manera independiente de nuestro propio sistema. Eso es fundamental, porque si no sabes cómo estás. Exacto. ¿No? Mauricio, me gustaría que pudieras mirar a la cámara y mandarnos un mensaje desde tu punto de vista educativo, personal. ¿Cómo hacemos de un mejor país, Mauricio? Sin educación no hay país. A mí me gusta mucho que parte de lo que significa educarse significa querer a tu país. Y en ese sentido, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas creo que es un recordatorio permanente que sin peruanidad no hay Perú. Y sin Perú no tenemos futuro. Eso, qué bonito, Mauricio. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Marco. Encantado. Bienvenido para cuando quieras regresar. Encantado. Muchas gracias. Ha sido un placer estar acá. Muy contenta. Qué bueno. Me alegro mucho. Me alegro mucho.
Este es tu programa Perú Potencia, el programa de los peruanos, el programa que te muestra todo, el alcance, las oportunidades que tenemos como país y que vamos a conseguir. Ya estamos remando ya. Eso sin duda, eso sin duda. No, me ha encantado estar acá. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un tremendo honor conocerte. Una figura tan importante en lo que has estado haciendo desde la pandemia, que es desde cuando yo te veo. Y eso demuestra efectivamente en tu caso también, no solamente por el nombre del programa, sino en tu caso y el de tu equipo, en la conversación que hemos tenido previamente, una honda peruanidad. Y eso es algo que es muy bello. Punto para nosotros. Total. Nos vemos en el siguiente programa de Perú Potencia. Ya nos vemos. Chau.